La Sierra de Sonora se abría frente a mí como una herida antigua sobre la piel de la tierra, con montañas marcadas por años de viento inclemente y sol abrasador. Era marzo de 1986 y el calor ya comenzaba a imponerse, aunque por las noches aún se sentía ese frío seco del desierto que se mete hasta los huesos. En aquel tiempo yo era reportero del diario local de Hermosillo, apenas tenía 25 años y más ambición que oficio cuando llegó a la sala de redacción la historia que terminaría cambiando mi vida para siempre. Todo comenzó con la aparición de doña Carmen Figueroa, una mujer de 60 años que descendió de la sierra con los ojos desorbitados y las manos temblando sin control. Había caminado durante 2 días desde un sitio que ni siquiera figuraba en los mapas más completos, un caserío perdido entre las colinas donde, según decían, vivía un hombre al que todos conocían como el ermitaño de Bacanora. Carmen aseguraba haber escuchado algo tan perturbador que no pudo callarlo por más tiempo. Dice que su hija nació de un visitante de las estrellas, murmuró ante mi editor en jefe, don Patricio, mientras se secaba el sudor con un pañuelo desgastado. Hace 2 décadas que ese hombre no baja de la montaña, pero ahora habla de cosas que no deberían existir. Antes de seguir con este relato que me ha perseguido durante años, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y dejen un comentario desde donde nos estén escuchando. Su apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias que merecen salir a la luz. Don Patricio, periodista curtido con más de 30 años de trabajo en Sonora, normalmente habría archivado aquello como simple superstición, pero algo en el rostro de Carmen lo hizo dudar. Tal vez influyó el hecho de que había sido maestra rural durante gran parte de su vida, una mujer preparada y respetada en los pueblos serranos, no alguien inclinada a inventar fantasías. Ve hasta allá, Rodrigo, me dijo aquella tarde. Averigua si hay algo de verdad en esto o si el viejo ya perdió la razón. La gente tiene derecho a saberlo. Esas montañas están llenas de historias extrañas y algunas han resultado ser más reales de lo que esperamos. Partí de Hermosillo al amanecer del día siguiente, conduciendo mi viejo Suru por caminos que poco a poco dejaron de ser carreteras para convertirse en brechas de tierra. El paisaje fue cambiando lentamente de un desierto plano a las formaciones rocosas características de la Sierra Madre Occidental. Las colinas emergían como gigantes dormidos, cubiertas de cactus, mezquites y, en algunos tramos, manchas verdes de palo verde que habían encontrado agua bajo la tierra. La temperatura subía sin detenerse conforme me internaba en un terreno cada vez más abrupto. Crucé pequeños poblados que parecían detenidos en el tiempo, San Miguel de Orcasitas, Babiácora, lugares donde las casas de adobe se aferraban al suelo como si hubieran nacido de la misma tierra. En cada punto donde me detenía preguntaba por el ermitaño de Bacanora y siempre recibía las mismas respuestas. Miradas esquivas, silencios largos y, al final, un gesto vago señalando hacia lo más profundo de las montañas. Fue en Bacanora, el pueblo que dio nombre al célebre destilado de agave, donde por fin obtuve información concreta. Un hombre que reparaba sillas en la plaza me habló sin levantar la vista de su trabajo. Sebastián Morales, dijo con voz baja. Llegó hace unos 25 años, quizá más. Venía huyendo de algo, eso era evidente. Compró un terreno allá arriba, donde nadie quería vivir. Decía que buscaba tranquilidad, pero todos sabíamos que en realidad quería esconderse. El hombre hizo una pausa para beber agua de un cántaro de barro húmedo por el calor. Al principio bajaba al pueblo de vez en cuando, compraba provisiones y apenas hablaba. Pero después de que nació la niña, nunca más volvimos a verlo. Los pocos que han ido hasta allá dicen que sigue viviendo como antes, sin electricidad, sin nada moderno. Y esa hija suya, el anciano negó con la cabeza. Dicen que es distinta, muy distinta. Recibí indicaciones más precisas de un arriero que conocía cada vereda de la sierra. Me advirtió que el camino era peligroso, sobre todo para quien no conocía la región, y que lo mejor sería esperar al día siguiente para intentar la subida. Pero algo dentro de mí me empujaba a continuar. Tal vez era pura ambición juvenil, o tal vez una intuición extraña de que esta historia era más grande de lo que aparentaba. El sendero pronto se volvió imposible para el coche. Tras una hora de ascenso dejé mi Suru bajo la sombra de un mezquite enorme y seguí a pie llevando solo lo indispensable, agua, un cuaderno, la cámara y algo de comida.
El sol ya estaba en lo alto y el calor se reflejaba en las rocas creando ondas visibles sobre el aire. El silencio era absoluto, roto apenas por el graznido lejano de algún cuervo o por el murmullo del viento al colarse entre las piedras. Caminé durante horas siguiendo un rastro que a veces desaparecía por completo, obligándome a orientarme con las señales naturales que me había mostrado el arriero. Una formación rocosa peculiar por aquí, un cactus centenario por allá, una veta de cuarzo brillando en la pared de un barranco. El paisaje resultaba hermoso y desolador al mismo tiempo, con esa crudeza del desierto que puede ser acogedora y amenazante a la vez. Cerca del mediodía divisé la primera señal de presencia humana, una delgada columna de humo que se elevaba detrás de una cadena de colinas. Era constante y tenue, señal de un fuego bien cuidado. Después de tantas horas de soledad, aquella prueba de vida me aceleró el pulso. Sentí alivio, pero también una inquietud difícil de explicar. Avancé con cautela recordando las advertencias sobre los ermitaños que rechazaban visitas. El sendero se volvió más claro conforme me acercaba al origen del humo, como si hubiera sido transitado con regularidad durante años. Encontré huellas en el suelo, pequeñas pisadas descalzas, tal vez de una mujer o un adolescente, junto a marcas más grandes de botas gastadas. La casa apareció de pronto al rodear un promontorio rocoso. Era una construcción sencilla pero firme, de piedra y adobe, con techo de lámina pintado de blanco para reflejar el sol. De una sola planta, con quizá 3 habitaciones, estaba rodeada por un pequeño huerto donde tomates, pimientos y quelites crecían en hileras ordenadas. Una acequia ingeniosamente trazada desviaba el agua de un manantial natural para regar las plantas. Sin embargo, lo que más llamó mi atención no fue la casa, sino la figura que se movía en el patio. Era una joven de poco más de 20 años, pero había algo en ella que me hizo detenerme tras unas rocas. Su cabello era de un rubio casi blanco, inusual en esa región, y su piel presentaba una palidez que contrastaba con el bronceado que cabría esperar de alguien que vive bajo el sol del desierto sonorense. Se movía entre las plantas con una gracia extraña, como si flotara en lugar de caminar. Sus gestos eran suaves y exactos, y la manera en que tocaba las hojas parecía revelar una conexión especial, como si percibiera su propia energía. Vestía un sencillo vestido de algodón blanco sin mangas, impecable pese al trabajo de la huerta. Mientras la observaba, fascinado y al mismo tiempo inquieto por su presencia casi irreal, escuché pasos pesados acercándose a la vivienda. Un hombre salió por la puerta principal, alto, delgado, con una barba canosa que le caía hasta el pecho y unos ojos que parecían cargar con demasiadas historias. Tenía las manos marcadas por años de trabajo duro y vestía vaqueros gastados junto a una camisa de algodón que claramente había vivido mejores días. Sebastián Morales, sin duda, incluso desde lejos, transmitía una intensidad difícil de ignorar, esa misma que explicaba por qué en los pueblos hablaban de él con una mezcla de respeto y temor. Se acercó a la joven y le murmuró algo al oído. Ella sintió y se dirigió hacia la casa con la misma elegancia inquietante de antes. Entonces Sebastián giró la cabeza directamente hacia donde yo me ocultaba y habló con una voz firme que se propagó sin esfuerzo por el aire seco del desierto. Puede marcharse, señor periodista. Lo vimos llegar hace una hora. El pulso se me aceleró de inmediato. ¿Cómo sabía que era periodista y qué quería decir con lo vimos? Lentamente salí de detrás de las rocas con las manos visibles y una sonrisa nerviosa intentando parecer tranquilo. Buenas tardes, dije al acercarme con cautela. Soy Rodrigo Vázquez, del periódico de Hermosillo. Oí hablar de usted en la ciudad. Sebastián me observó con una mirada tan penetrante que parecía atravesarme. Había en él una agudeza que no encajaba con la imagen de ermitaño desquiciado que me había formado a partir de los rumores. ¿Y qué fue lo que te dijeron?, preguntó sin moverse de su sitio. Que vive aquí solo con su hija, que lleva muchos años apartado de la civilización. Hice una pausa sin saber cómo tocar el tema principal, que ha estado diciendo cosas poco comunes. Una ligera sonrisa cruzó su rostro, no era de burla, sino de algo más profundo, como si hubiera esperado este momento durante años. Poco comunes, repitió. Supongo que es una forma amable de decir que creen que me volví loco por vivir tanto tiempo en estas montañas.
Dio unos pasos hacia mí y entonces pude notar cicatrices en sus brazos y en el cuello, marcas pequeñas pero bien definidas que parecían quemaduras antiguas. Vamos, dijo al final. Si llegaste hasta aquí, mereces escuchar toda la historia. Pero te advierto que lo que vas a oír pondrá en duda todo lo que crees sobre la realidad. Me condujo hacia la casa y mientras caminábamos comencé a notar detalles aún más inquietantes del entorno. Los cactus y las plantas del desierto crecían formando patrones geométricos extraños, como si hubieran sido sembrados siguiendo un diseño preciso. Había marcas en las rocas demasiado exactas para ser obra del azar, pero también demasiado desgastadas para ser recientes. El interior de la casa resultó austero, pero impecable. Los muebles estaban hechos a mano con una destreza notable. Las paredes estaban cubiertas de mapas estelares y diagramas sorprendentemente detallados, dibujados a pulso, que parecían mezclar astronomía con algo más, algo que no lograba identificar del todo. La joven no estaba a la vista, pero se escuchaban sonidos suaves provenientes de otra habitación, como si preparara algo en silencio. Siéntate, me indicó Sebastián señalando una silla rústica pero sólida. ¿Quieres un poco de agua? El calor aquí arriba puede ser traicionero para quien no está acostumbrado. Acepté el agua con gratitud. Estaba fresca y tenía un sabor mineral que delataba su origen en el manantial. Sebastián se sentó frente a mí y durante varios segundos simplemente me observó, como si midiera si debía confiar en mí. Antes de empezar, dijo por fin, necesito saber qué tan dispuesto está, señor Vázquez. ¿Cree usted que estamos solos en el universo? La pregunta me desconcertó. Yo esperaba un relato sobre el aislamiento, sobre cómo la soledad había distorsionado su mente. No una reflexión sobre vida fuera de la Tierra. Nunca me he detenido mucho a pensarlo, respondí. Supongo que es posible que exista vida en otros planetas, pero no sé si alguna vez nos ha visitado. Sebastián asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Yo tampoco lo creía, dijo. Antes del 15 de agosto de 1965. Esa noche cambió por completo mi forma de entender el mundo, nuestro lugar en él y todo lo que creía posible. Se levantó y fue hasta una cómoda de madera donde guardaba algunas pertenencias. Regresó con una pequeña caja que colocó sobre la mesa entre nosotros. Dentro había fotografías antiguas en blanco y negro, algo borrosas, pero donde podían distinguirse objetos en el cielo que no se parecían a ninguna aeronave común. Aquella noche trabajaba como ingeniero en el proyecto de la presa La Angostura, continuó. Era joven, ambicioso y confiaba plenamente en que la ciencia podía explicarlo todo. Estaba realizando mediciones nocturnas cuando vi las luces. Su mirada se perdió en el recuerdo y resultaba evidente que, incluso después de más de 2 décadas, aquella experiencia seguía viva en su memoria. Al principio pensé que era una nave militar, quizá un prototipo secreto, pero su movimiento desafiaba por completo las leyes de la física tal como yo las conocía. Se detenía de golpe, cambiaba de dirección en ángulos imposibles sin perder velocidad y luego aceleraba hasta desaparecer en segundos. Me mostró una de las fotografías. Estaba borrosa, con el grano típico de las cámaras de la época, pero aún así mostraba algo en el cielo que no se parecía a ningún avión conocido. Tomé aquellas fotografías, pero en el fondo sabía que nadie me creería. Dirían que eran falsas o que se trataba de algún fenómeno atmosférico mal interpretado. Así que las guardé y traté de convencerme a mí mismo de que todo había sido producto de mi imaginación. Entonces apareció la joven con una bandeja que traía más agua y algunos frutos secos. Se movía con la misma gracia inquietante que le había notado en el jardín. Y ahora, al tenerla más cerca, pude ver con claridad sus ojos. Eran de un azul casi transparente, un tono que jamás había visto en ningún ser humano. Mi hija Luna, dijo Sebastián, y la forma en que pronunció su nombre llevaba el peso de una historia demasiado grande para ser contada en ese instante. Luna me observó fijamente y por un momento sentí como si una inteligencia antigua y profunda me atravesara con la mirada. No era la forma en que mira una joven de 20 años. Era algo mucho más vasto y desconcertante. Un gusto conocerte, dijo con una voz suave que tenía una resonancia extraña, como si viniera desde muy lejos.
Después se retiró sin decir una palabra más, pero su presencia siguió sintiéndose en la casa, como si escuchara desde la habitación contigua. ¿Entiendes ahora a lo que me refiero cuando digo que ella es diferente?, preguntó Sebastián cuando volvimos a quedar solos. Nació aquí, en esta casa, hace exactamente 20 años. Pero su madre no era de este mundo. Aquella frase cayó con un peso insoportable en el silencio de la tarde. Afuera, incluso el viento pareció haberse detenido y las montañas parecían contener la respiración. Después de aquella noche en la angostura intenté continuar con una vida normal, prosiguió Sebastián. Me casé, conseguí trabajo en Hermosillo y compré una casa en el centro, pero jamás pude olvidar lo que había visto. Empecé a investigar por mi cuenta. Leí todo lo que encontré sobre avistamientos similares. Se levantó y me mostró una colección de libros y recortes de periódicos, algunos en español, otros en inglés, todos relacionados con fenómenos aéreos no identificados. Descubrí que no estaba solo. Había personas en todo el mundo que habían visto cosas parecidas. Pero también encontré algo aún más inquietante. Existía un patrón. Los avistamientos no eran aleatorios. Se repetían en lugares específicos, en momentos específicos, como si siguieran algún tipo de plan. Me mostró un mapa de Sonora cubierto de marcas rojas. Caborca, Puerto Peñasco, Cananea y decenas de puntos más pequeños, incluida la cordillera donde nos encontrábamos. La zona donde construyeron la angostura era uno de esos puntos, y este lugar exacto donde levanté mi casa era otro. Los pueblos indígenas de la región tenían leyendas antiguas sobre visitantes del cielo que descendían aquí desde tiempos remotos. La historia se volvía cada vez más extraña, pero la forma meticulosa en que Sebastián organizaba sus pruebas y su claridad al explicarlo todo me impedían descartarlo como un simple delirio. Mi esposa pensó que me estaba volviendo loco, dijo con una sonrisa apagada. Elena era una mujer práctica, maestra de escuela, con los pies firmemente plantados en la realidad. Cuando empecé a pasar las noches mirando el cielo en lugar de estar con ella, cuando comencé a hablar de construir una casa en las montañas para acercarme a los avistamientos, decidió que ya había tenido suficiente. Se detuvo a servirse un vaso de agua y comprendí que esos recuerdos aún le dolían. Se divorció de mí en 1962. Dijo que el hombre con el que se había casado había desaparecido y que ahora vivía con alguien consumido por fantasías. No puedo culparla. Desde su punto de vista, cegaramente parecía que había perdido la razón. En ese momento Luna reapareció, esta vez con lo que parecía ser una infusión de hierbas. Se sentó en silencio junto a su padre y noté cómo su sola presencia parecía tranquilizarlo. Después del divorcio compré este terreno y comencé a construir la casa. Mi idea era vivir aquí algunos años, registrar toda actividad extraña de la zona y con el tiempo escribir un libro sobre mis experiencias. Pensé que quizá así lograría que el mundo científico tomara en serio estos fenómenos. Pero nada salió como yo lo había planeado, añadió mirando a Luna con una mezcla de amor profundo y algo más difícil de definir. Los primeros 3 años transcurrieron con relativa normalidad. Vi luces ocasionales en el cielo, pero nada comparable con aquella primera experiencia. Documenté cada observación con precisión. Fechas, horas, clima, duración. Creé una base de datos convencido de que algún día revelaría un patrón comprensible. Me mostró varios cuadernos repletos de notas, gráficos y observaciones minuciosas. Todo era el trabajo de una mente científica, no de un hombre perturbado. Pero en 1965 algo cambió. Los avistamientos se hicieron más frecuentes, más cercanos. Ya no eran simples luces en el horizonte, sino objetos que pasaban directamente sobre la casa. Y una noche de agosto, hizo una pausa mientras miraba a Luna, una noche de agosto finalmente hicieron contacto. El ambiente en la habitación se volvió denso. Afuera, las sombras se estiraban a medida que el sol comenzaba a hundirse tras la línea del horizonte. Era una noche despejada y sin luna. Yo estaba en el jardín calibrando el telescopio para observar a Saturno cuando, de pronto, toda la cordillera se iluminó como si fuera de día. Pero no era la luz del sol ni ningún fenómeno natural que yo conociera.
Era una luz blanca y pura que no proyectaba sombras, sino que parecía surgir desde todas partes al mismo tiempo. Luna se movió suavemente en su asiento y por primera vez intervino. Papá siempre se pone nervioso cuando llega a esta parte del relato, dijo con esa voz profunda y extrañamente reverberante. Pero es importante que escuche todo, señor periodista. Es importante que alguien más conozca la verdad. Sebastián asintió despacio, tomó aire con dificultad y siguió hablándome. En medio de aquella luz descendió algo que aún hoy me cuesta describir. Tenía forma de esfera, pero al mismo tiempo parecía una gota de metal líquido que mutaba sin cesar. Se posó en el claro detrás de la casa y el resplandor fue apagándose poco a poco hasta quedar solo una iluminación tenue. Le pregunté si se había acercado. Mi voz apenas fue un murmullo. No de inmediato. Dijo que se quedó inmóvil, no por miedo precisamente, sino por la sensación de estar frente a una presencia tan inmensamente superior que su mente apenas podía comprenderla. Tras lo que parecieron horas, aunque segaramente solo fueron minutos, algo emergió del interior de aquel objeto. Hizo una breve pausa y noté que sus manos temblaban levemente. Tenía forma de mujer, aunque no era completamente humana. Era más alta que cualquier mujer que él hubiera visto, cercana al 1,80 m. Sus proporciones parecían perfectas, pero al mismo tiempo no lo eran del todo. Su piel emitía un brillo sutil y su cabello era del mismo rubio casi blanco que el de Luna. Volteé a ver a Luna. Ella observaba a su padre con una expresión en la que se mezclaban el afecto y una nostalgia que parecía provenir de algo que jamás había vivido directamente. Aquella visitante se acercó a él y al comunicarse no utilizó la voz como la entendemos. Sus palabras llegaron directo a su mente en un español perfecto, pero con una entonación completamente extraña. Le pregunté qué le había dicho. Respondió que llevaban milenios observando nuestro planeta. Que en diferentes épocas y lugares habían elegido a personas como él para servir de puentes, intermediarios entre su especie y la nuestra. Todo sonaba imposible, pero la seriedad con que lo relataba, junto con la meticulosidad de sus pruebas y la presencia innegablemente extraña de Luna, me obligaban a escuchar con absoluta atención. Me explicó que su origen provenía de un sistema estelar al que llamó Sirio B, aunque no estaba seguro de que ese nombre fuera exacto, o simplemente la forma más cercana de traducir su concepto. Afirmó que habían instalado bases temporales en distintos puntos de la Tierra, siempre en zonas remotas, siempre en lugares donde las culturas locales ya hablaban desde tiempos antiguos de visitantes del cielo. Le pregunté por qué habían elegido específicamente ese sitio. Respondió que se debía a las propiedades magnéticas de la cordillera. Algo en la composición mineral de esas montañas las hacía ideales para su tecnología. Pero también porque las tribus locales, los Pima y los Ópata, que habían habitado esas tierras durante siglos, conservaban leyendas sobre seres estelares que descendían para ayudar en épocas de grandes transformaciones. En ese momento Luna se levantó y se acercó lentamente a la ventana. La luz del atardecer delineó su perfil y por un instante juré ver en su silueta algo que no era completamente humano. Había una gracilidad en su movimiento que sugería una gravedad distinta, una estructura interna sutil pero claramente alterada. La visitante permaneció aquí durante varios meses, continuó Sebastián. Construyó, o tal vez manifestó, una estructura temporal en el claro detrás de la casa. Me enseñó cosas sobre el universo que van décadas por delante de lo que la ciencia humana apenas comienza a comprender. Sobre la naturaleza del tiempo, sobre la interconexión de toda la vida, sobre civilizaciones que existen desde antes de que podamos imaginarlas. Sebastián y Luna intercambiaron entonces una mirada cargada de significado. Luna es el resultado de una hibridación, dijo por fin. Un experimento, si se quiere llamar así, aunque esa palabra suena fría y distante cuando en realidad fue el resultado de algo que solo puedo describir como amor. Esa confesión me golpeó con una fuerza inesperada. Todo lo anterior ya era extraordinario, pero aquello cruzaba una frontera completamente desconocida. Sé cómo suena todo esto, añadió al notar mi expresión. Sé que quizá piense que perdí la razón en la soledad de estas montañas y que inventé una historia elaborada para darle sentido a algo más mundano. Tal vez crea que fue solo una aventura con una mujer que estuvo de paso. Pero mírala,
dijo señalando a su hija. Obsérvala con atención. ¿Ha visto a alguien que se parezca a ella, que se mueva como ella, que tenga esa presencia? Y tenía razón. Incluso si no hubiera escuchado su relato, algo en Luna me habría resultado inquietante. No era solo su apariencia física inusual, sino algo más profundo, como si fuera casi humana, pero no del todo. Le pregunté qué había ocurrido con su madre. Se marchó cuando yo tenía 2 años, respondió Luna mientras se alejaba lentamente de la ventana. Su gente no puede permanecer en este plano dimensional durante largos periodos sin sufrir daño. Pero antes de irse me explicó cosas sobre mi naturaleza, sobre quién soy y en qué podría convertirme con el tiempo. Su voz poseía una madurez que no correspondía con su juventud, como si hubiera atravesado vivencias que la habían envejecido más allá de sus años físicos. Le pregunté entonces qué era ella. Sentí que aquella pregunta era esencial, pero al mismo tiempo peligrosa. Luna sonrió suavemente y por primera vez me pareció completamente humana. Soy un puente, dijo con total serenidad, como mi padre, pero de una forma distinta. Él es un puente intelectual, alguien capaz de comprender y transmitir ideas entre 2 mundos. Yo soy un puente genético, alguien que puede existir literalmente en ambos. La conversación se cortó de golpe cuando un sonido extraño invadió el aire. Era un zumbido grave, de baja frecuencia, que parecía surgir de todas partes al mismo tiempo, vibrando en los huesos y haciendo que mis dientes castañetearan sin control. Sebastián y Luna se pusieron de pie al mismo tiempo. Sus rostros pasaron de la calma a la alerta en un solo segundo. Pregunté qué era aquello, pero ya se dirigían hacia la puerta. Visitantes, dijo Luna con sencillez, aunque en su voz había una tensión que me erizó la piel. Salimos al jardín. El sol ya había desaparecido y las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre el cielo despejado del desierto. Entonces los vi. 3 luces flotaban en el aire sobre la propiedad. 3 objetos del tamaño aproximado de un automóvil suspendidos en absoluto silencio. Emitían un resplandor azul pálido que pulsaba al ritmo del zumbido que seguía vibrando en todo el ambiente. No tenían alas, hélices ni ningún tipo de mecanismo visible, pero permanecían inmóviles, como si desafiara toda ley conocida. No son como los de ella, murmuró Sebastián con tensión. Estos son distintos. Le pregunté en qué sentido. La madre de Luna emitía una luz cálida, dorada. Su comunicación era suave, casi amorosa. Estos, en cambio, parecen hostiles. Uno de los objetos descendió lentamente hasta quedar suspendido a pocos metros sobre nuestras cabezas. Desde cerca comprendí que no era un objeto sólido en el sentido normal. Parecía una estructura de energía condensada, con complejos patrones geométricos moviéndose sin cesar sobre su superficie. Luna avanzó hacia él y para mi asombro comenzó a comunicarse mediante una serie de sonidos que no podían llamarse palabras, pero tampoco eran simples ruidos. Eran como secuencias musicales cargadas de significado que mi mente humana era incapaz de comprender. El objeto respondió con su propia serie de tonos y pude notar cómo el cuerpo de Luna se iba tensando a medida que aquel intercambio continuaba. Finalmente, los 3 objetos se elevaron con velocidad imposible y desaparecieron en la oscuridad, dejando atrás solo el eco apagado del zumbido. Le pregunté a Sebastián qué querían. Luna giró hacia nosotros con una expresión que jamás le había visto. Querían llevarme con ellos, dijo en voz baja. Hay un conflicto en el lugar de origen de mi madre. Están reclutando híbridos como yo para fines que aún no comprendo del todo. Le pregunté qué les había respondido. Les dije que pertenezco aquí, al menos por ahora. Pero no sé si aceptarán esa respuesta para siempre. Regresamos a la casa sin hablar. Cada uno iba atrapado en sus propios pensamientos. Todo lo que había presenciado había destruido por completo cualquier idea de realidad que yo tuviera. No solo existía inteligencia fuera de la Tierra, sino que esa inteligencia llevaba interactuando con nuestro planeta mucho más tiempo del que jamás imaginé. Y ahora, además, parecía haber conflictos entre distintas fuerzas de esos visitantes. Ya dentro, Sebastián me sirvió algo que llamó té de sierra, preparado con hierbas locales de efecto calmante. Era justo lo que necesitaba. Ahora entiendes por qué no bajo al pueblo,
me dijo. No solo es que la gente no creería esta historia. Es que Luna y yo estamos involucrados en algo mucho más grande que nosotros. Hay responsabilidades que no podemos ignorar. Le pregunté a qué tipo de responsabilidades se refería. Luna no es la única híbrida, explicó. Hay otras repartidas por el mundo. Algunas saben lo que son. Otras no. Algunas fueron contactadas por sus padres no humanos. Otras quedaron completamente solas. Y ahora parece que distintos grupos compiten por su lealtad, por su fuerza o por sus habilidades. Luna se sentó junto a nosotros. El encuentro con aquellos objetos la había dejado visiblemente afectada. Mi madre me advirtió que esto pasaría algún día, dijo. Que con el tiempo habría quienes nos verían como armas o herramientas, no como individuos. Pero también me prometió que llegado el momento sabría qué hacer. Le pregunté si ya lo sabía. Todavía no, respondió. Pero siento que algo se está acercando. Una convergencia de acontecimientos que exigirá decisiones de personas como yo. Esa noche dormí en una pequeña habitación de la casa, sin duda preparada para recibir visitas ocasionales. Mis sueños estuvieron llenos de luces en el cielo y figuras que parecían humanas, pero no del todo. Al despertar, con el primer amanecer, tuve la sensación de haber cruzado un umbral del que ya no había regreso. Durante el desayuno, que consistió en huevos de gallinas criadas allí mismo, tortillas hechas a mano y frutas de los árboles de la propiedad, hablamos de lo que debía hacer con toda esa información. No puedes publicar nada de esto, dijo Sebastián con firmeza. Al menos no ahora. Hay demasiado en juego y demasiada gente podría correr peligro si llega la atención equivocada a este lugar. Pero la gente tiene derecho a conocer la verdad, insistí. Si lo que he escuchado es real, si ha existido inteligencia fuera de la Tierra interactuando con nosotros durante miles de años, ¿no debería todos saberlo? ¿De verdad crees que el mundo está preparado?, preguntó Luna con serenidad. Observa cómo reaccionan las personas ante sus propias diferencias, religiones enfrentadas, nacionalidades opuestas, colores de piel distintos. ¿Cómo imaginas que responderían ante visitantes de otros mundos, ante alguien como yo, que somos una mezcla entre especies? No pude refutarlo. Si esa historia salía a la luz, solo podían ocurrir dos cosas. O nadie la creería y me señalarían como un desequilibrado. O algunos sí la aceptarían y entonces el pánico, la intervención oficial y la posible violencia serían inevitables. Aún así, dije que era necesario que otros lo supieran. Científicos, autoridades, personas con poder real para manejar una situación de esta magnitud. Sebastián y Luna intercambiaron otra de esas miradas silenciosas que evidenciaban largas conversaciones repetidas durante años. Hay personas que ya lo saben, respondió él finalmente. Tanto dentro del gobierno como en la comunidad científica, pero ninguno está listo para hacerlo público. El mundo ya vive sumido en demasiado caos como para añadir esta carga. Era 1986 y el planeta atravesaba una etapa convulsa. La Guerra Fría seguía latente, Centroamérica ardía en conflictos y México enfrentaba su propia inestabilidad económica. Tal vez tenían razón al pensar que revelar el contacto con otras inteligencias sería demasiado para ese momento. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, pregunté. Documentarlo todo, respondió Luna. Escribe cada detalle de lo que viste y escuchaste, pero consérvalo en secreto. Llegará el día en que esta información deba compartirse, pero todavía no es ese instante. ¿Cómo sabré cuándo es el momento? Confía en mí, dijo con esa leve sonrisa imposible de interpretar. Lo sabrás. Pasé un día más con ellos, observando sus rutinas cotidianas y haciendo nuevas preguntas sobre sus vivencias. Sebastián me mostró más de sus archivos, incluyendo dibujos minuciosos de distintos tipos de visitantes que había conocido con los años. Algunos tenían rasgos casi humanos, como la madre de Luna. Otros eran completamente distintos, más altos, más pequeños, con extremidades adicionales o rostros imposibles. El universo está lleno de vida, explicó, pero la mayoría es tan distinta a nosotros que el contacto directo resulta inviable.
Los que pueden interactuar con los humanos suelen ser aquellos con cierta similitud genética que permite comunicación e incluso descendencia. Le pregunté cuántas especies visitaban la Tierra. Hasta donde sé, al menos 7 grupos distintos, respondió, quizá más. No todos persiguen los mismos objetivos. Algunos, como la madre de Luna, parecen realmente interesados en ayudar a la humanidad a evolucionar. Otros están más enfocados en los recursos de nuestro planeta. Y hay otros de los que aún no estoy seguro de sus intenciones. Ese día Luna me recorrió la propiedad con mayor detalle, mostrándome aspectos que no había notado en mi primera visita. Me señaló los patrones en la distribución de las plantas que, según ella, ayudaban al flujo energético. Algunas piedras estaban colocadas en configuraciones específicas para facilitar la comunicación con los visitantes. Detrás de la casa había un claro donde su madre había establecido su base temporal. En ese sitio el ambiente se sentía diferente, más denso, cargado. Las plantas crecían con mayor vigor y los trazos de la naturaleza parecían demasiado perfectos para ser casualidad. Al apoyar la mano sobre ciertas rocas juraría haber percibido una vibración suave, como si aún persistiera algún residuo de la tecnología que allí había operado. Le pregunté a Luna si la extrañaba. Todos los días, respondió, pero nunca se ha ido del todo. Una parte de ella permanece conmigo y en los momentos de calma aún puedo sentirla. Le pregunté si creía que la volvería a ver. Eso es lo que espero, dijo, pero antes debo comprender por completo mi papel aquí. Ella dejó claro que mi responsabilidad principal es con este mundo, ayudar a cerrar la brecha entre nuestras especies. Los deseos personales deben quedar en segundo plano. Resultaba evidente que Luna cargaba una responsabilidad enorme para su edad. Había nacido con un peso que la mayoría de las personas jamás imaginaría, y aún así parecía aceptarlo con una serenidad que conmovía. En la tarde de mi segundo día recibimos otra visita, pero esta vez era humana. Un anciano apareció avanzando con paso lento pero firme. Sebastián lo reconoció de inmediato y lo saludó por su nombre. Era uno de los pocos habitantes que conocían la situación de Sebastián y Luna. Se sentó con nosotros a cenar. Era un curandero tradicional perteneciente a una de las tribus más aisladas de la sierra. Su origen indígena se reflejaba en sus rasgos y en la cadencia particular de su español. Los ancianos me envían, dijo. Han percibido alteraciones en las montañas, comportamientos extraños en los animales, cambios en las plantas y sueños recurrentes entre la gente. Le pregunté qué clase de sueños. Sueños de luces en el cielo, de visitantes de lugares lejanos, pero también sueños de conflicto, de decisiones que pronto deberán tomarse. Entonces dirigió su mirada lentamente hacia Luna. Los sueños hablaban de manera directa sobre la joven híbrida. Luna se incorporó levemente en su asiento. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó. Eso no está del todo definido, respondió don Aurelio con cautela. Pero los mensajes indican que pronto se le exigirá una elección que no solo marcará su destino, sino el de muchos más. Los antepasados están inquietos. ¿Inquietos por qué?, preguntó Luna. Por si eliges el sendero de tu madre o el de tu padre, y por lo que podría suceder si decides no tomar ninguno. La charla se prolongó hasta entrada la noche. Don Aurelio compartió antiguas historias de tradiciones indígenas que hablaban de visitantes del cielo desde hace cientos de años. Relatos que coincidían de forma inquietante con lo que Sebastián y Luna habían vivido, dejando claro que el contacto no era algo reciente. Mi pueblo siempre lo ha sabido, dijo con serenidad. Hemos conservado ese conocimiento a través de relatos, ceremonias y sitios sagrados en toda la sierra, pero también lo hemos protegido de quienes intentarían usarlo con fines equivocados. Le pregunté por qué compartía todo eso con nosotros ahora. Porque el tiempo de guardar secretos está llegando a su final, respondió con solemnidad. Los ancestros anuncian cambios que harán imposible seguir ocultando esta verdad. Cuando llegue ese momento, personas como Luna serán esenciales para ayudar a ambas especies a transitar la transición. Al marcharse al día siguiente, don Aurelio entregó a Luna una pequeña bolsa con hierbas y piedras. Esto te ayudará a mantenerte firme, le dijo. Cuando la presión de ambos mundos se vuelva demasiado intensa,
recuerda que no estás obligada a elegir entre uno u otro. Tu fortaleza está en poder existir en ambos. Tras su partida comprendí que también mi tiempo con Sebastián y Luna llegaba a su fin. Había reunido información suficiente para entender su realidad, pero aún no sabía qué hacer con ella. ¿Estarán a salvo aquí?, pregunté mientras me preparaba para partir. Más que en cualquier otro sitio, respondió Sebastián. Este lugar está protegido no solo por su aislamiento, sino por algo más profundo. La propia sierra parece resguardarnos de quienes desean hacernos daño. Luna me acompañó parte del trayecto hacia la montaña y continuamos hablando sobre lo que podría deparar el futuro. ¿Alguna vez imaginas una vida distinta?, le pregunté. ¿Casarte, tener hijos, construir una carrera? A veces, confesó, pero también sé que la normalidad no es una opción para alguien como yo. Mi existencia forma parte de algo más grande, aunque eso no impide que pueda encontrar plenitud en el papel que me corresponde. ¿Y cuál es ese papel? Aún lo estoy descubriendo, respondió con una risa que sonó inesperadamente humana. Pero sea cual sea, sé que implica ayudar a otros a comprender que las diferencias no tienen que conducir al conflicto, que distintas formas de vida pueden coexistir e incluso prosperar juntas. Al llegar al punto donde había dejado el coche, Luna me dio un último consejo. Cuando escribas sobre esto, recuerda que la gente necesita esperanza más que miedo. Sí, hay acontecimientos que escapan a la comprensión de la mayoría, pero eso no significa que sea necesariamente una amenaza. A veces lo desconocido simplemente es distinto. Regresé a Hermosillo con la mente revuelta por todo lo vivido. El desierto parecía el mismo, pero yo lo observaba con nuevos ojos. Cada formación rocosa, cada planta, cada ave en el cielo parecía formar parte de algo mucho más vasto y misterioso. Al volver al periódico me costó asimilar lo descubierto. Don Patricio me preguntó por el viaje y yo le conté una versión recortada de la historia. Un hombre solitario en las montañas con su hija peculiar. Algunas leyendas locales sobre luces extrañas, nada que despertara demasiadas sospechas. Pero no podía olvidar las palabras de Luna sobre la esperanza frente al miedo. Si su historia era real, si en verdad existían múltiples formas de inteligencia interactuando con nuestro mundo y si existían conflictos entre ellas, entonces tal vez lo más importante no era revelar la verdad de inmediato, sino preparar a las personas para aceptarla. Comencé a investigar relatos similares en distintas partes del planeta. Descubrí que historias como la de Sebastián y Luna aparecían en muchos países desde tiempos antiguos. La mayoría habían sido archivadas como folclore, fantasía o engaño, pero al analizarlas en conjunto revelaban un patrón de contacto constante que la ciencia aún no estaba dispuesta a aceptar. Durante los meses siguientes regresé varias veces a la sierra para visitarlos. En cada encuentro aprendía algo nuevo sobre su situación y el contexto más amplio del contacto con otras inteligencias. Las capacidades de Luna parecían expandirse conforme crecía, permitiéndole percibir aspectos de los visitantes que ni siquiera su padre alcanzaba a notar. Están apareciendo más híbridos, me confesó en una visita hacia finales de 1986. Puedo sentirlos en distintos lugares del mundo. Muchos aún desconocen su naturaleza, pero algunos comienzan a despertar. ¿Cuántos?, le pregunté. Tal vez cientos, quizá miles. Seguimos siendo extremadamente pocos y todos estamos bajo vigilancia constante por distintos grupos. Algunos son aliados. Otros no tanto. Luna también me explicó que su madre lograba comunicarse con ella en ocasiones a través de los sueños, advirtiéndole sobre las tensiones crecientes entre las distintas facciones de visitantes. Dijo que se avecinaba un periodo de prueba. Situaciones en las que híbridos como ella tendrían que demostrar su lealtad. Algunos grupos desean utilizarlos como intermediarios para contactos pacíficos. Otros pretenden emplearlos como instrumentos para sus propios fines. Le pregunté qué pensaba hacer. Haré lo necesario para proteger a ambas especies, respondió con una determinación que resultaba tan inspiradora como inquietante. A inicios de 1987, durante lo que sería mi última visita a la sierra, Luna me habló de los cambios que se aproximaban. Dijo que no podría permanecer allí mucho tiempo más.
Su presencia estaba volviéndose demasiado visible para quienes monitorean la actividad híbrida. Para proteger a su padre y al propio lugar, debía trasladarse a una zona urbana donde pudiera integrarse con mayor facilidad. La noticia me golpeó con fuerza. Durante aquellos meses de visitas había llegado a verlos no solo como protagonistas de una historia extraordinaria, sino como amigos. La idea de que Luna tuviera que abandonar el único hogar que había conocido para mantenerse a salvo resultaba dolorosa. Le pregunté a dónde pensaba ir. Probablemente a la Ciudad de México, respondió. Un sitio lo bastante grande para pasar desapercibida entre la multitud, pero con la infraestructura necesaria para el trabajo que debía realizar. Le pregunté qué tipo de trabajo. Ayudar a otros híbridos a encontrarse y comprender su verdadera naturaleza. Construir redes de comunicación independientes de cualquier facción de visitantes y prepararse para cualquier revelación que pudiera producirse. Sebastián, que había permanecido escuchando desde su sillón, se unió a la conversación con un dejo de tristeza en el rostro. Dijo que Luna tenía razón. El aislamiento que los había protegido durante 2 décadas ya no era sostenible. Muchos grupos conocían su ubicación y ella necesitaba estar donde pudiera hacer el mayor bien posible. Le pregunté qué pasaría con él. Respondió que se quedaría allí. Aquel lugar seguía siendo un refugio, un punto de observación y comunicación, y alguien debía permanecer para registrar y documentar todo lo que continuara ocurriendo. Durante mi última visita, Luna me mostró algo que jamás había visto. Una colección de artefactos que su madre había dejado atrás. Eran pequeños objetos del tamaño de la palma de la mano, hechos de un material semejante al cristal, pero cálido al tacto, como si latieran desde su interior. Me explicó que con el tiempo adquirirían una gran importancia. Eran dispositivos de comunicación y algo más. Podían ayudar a los híbridos a reconocerse entre sí y ofrecer protección contra ciertos tipos de interferencia de grupos hostiles. Me entregó uno de ellos. En el instante en que mis dedos lo rodearon sentí una punzada extraña, una sensación de reconocimiento, como si una parte dormida de mi mente hubiera despertado de pronto. Entonces Luna me observó con atención y dijo algo que me dejó sin aliento. Afirmó que yo tampoco era completamente humano. No un híbrido como ella, pero algo en mi linaje genético había sido alterado generaciones atrás. Tan diluido que apenas era perceptible, pero aún presente. La revelación me sacudió por dentro. Le pregunté qué significaba eso. Respondió que esa era la razón por la que esta historia me había atraído más allá de la simple curiosidad periodística. Significaba que yo también tenía un papel en lo que estaba por venir, quisiera aceptarlo o no. Pasé el resto del día intentando asimilar esa nueva percepción de mí mismo. Recordaba momentos de intuición extraña, conocimientos inexplicables, sueños más reales que la vigilia. Me pregunté si todo aquello había sido siempre una señal de esa herencia oculta. Sebastián intentó tranquilizarme cuando compartí mis dudas. Me dijo que no se trataba de porcentajes de ADN, sino de lo que uno decidía hacer con las capacidades que poseía. Le pregunté cuáles eran esas capacidades. Luna respondió que las descubriría cuando fuera necesario. Pero que mi habilidad para reconocer la verdad, para mantenerme abierto a posibilidades que otros rechazarían y para comunicarme con distintas formas de pensar no era producto del azar. En mi última noche en la sierra volvimos a presenciar la aparición de objetos en el cielo. Esta vez eran 2 grupos distintos. Uno emitía la luz dorada que Luna relacionaba con la gente de su madre. El otro proyectaba la luz azul intensa de los visitantes más hostiles. Luna explicó que estaban negociando. Intentaban llegar a algún tipo de acuerdo sobre el destino de la humanidad. Le pregunté sobre qué trataban esos acuerdos. Sobre si debía establecerse o no un contacto abierto. Sobre cómo manejar el creciente número de híbridos. Sobre qué hacer si la humanidad no estaba preparada para aceptar su presencia de forma pacífica. Las luces continuaron su danza compleja durante cerca de 1 hora, hasta que ambos grupos se retiraron y el silencio volvió a adueñarse de la noche serrana. Le pregunté a Luna qué había decidido. Aún nada, respondió. Las negociaciones avanzaban con rapidez.
Según Luna, apenas quedaban entre 6 meses y un año antes de que ocurrieran transformaciones decisivas. 3 días después llegó el momento de despedirme de Sebastián y de ella, sabiendo que no volveríamos a vernos en mucho tiempo. Luna me entregó una forma segura de contactarla cuando ya estuviera instalada en la Ciudad de México y acordamos que yo seguiría registrando cada acontecimiento conforme se fuera desarrollando. Antes de partir, me recordó que cuando llegara el momento de dar a conocer todo aquello, debía hacerlo con sumo cuidado. La gente tendría que prepararse poco a poco, sin caer en el pánico. Le pregunté cómo sabría cuándo había llegado ese instante. Ella me respondió con su ya familiar sonrisa enigmática y me dijo que confiara en mis instintos, porque eran más certeros de lo que imaginaba. Regresé a Hermosillo e intenté retomar mi vida como reportero, pero la normalidad ya no existía para mí. Cada historia, cada entrevista y cada fenómeno natural que observaba ahora pasaban por el filtro de mi nueva comprensión del mundo. La realidad se había vuelto mucho más vasta, más extraña y también más maravillosa. Ahora yo formaba parte de un grupo diminuto que conocía una verdad que la mayoría aún ignoraba. Durante los meses siguientes comencé a recibir mensajes esporádicos de Luna. Ya vivía en la Ciudad de México y se había inscrito en la Universidad Nacional para estudiar antropología y lingüística. Aquellos estudios le servían como cubierta perfecta para su verdadera tarea, localizar y auxiliar a otros como ella. En una de sus cartas me contó que había localizado a otras 7 personas en el área metropolitana. La mayoría eran más jóvenes y no tenían idea de su verdadera naturaleza, aunque 2 de ellos ya habían vivido experiencias similares a lo largo de sus vidas. También me advirtió que la actividad de los visitantes, tanto aliados como hostiles, estaba aumentando en todo el mundo. Se registraban más avistamientos, aunque casi todos eran minimizados por las autoridades. Sin embargo, quienes sabían observar con atención podían notar que algo de enorme magnitud estaba en marcha. A finales de 1987 recibí lo que sería el último mensaje de Luna durante varios años. Era breve y alarmante. Me decía que la situación se había vuelto más peligrosa de lo previsto. Ambos grupos estaban intensificando el reclutamiento de híbridos y algunos de sus amigos con los que había tenido contacto habían desaparecido. Me pidió que no intentara buscarla. Se ocultaría por un tiempo y solo volvería a llamar cuando fuera seguro. También me recordó que siguiera documentándolo todo, porque el momento de la revelación se acercaba mucho más rápido de lo que imaginábamos. Durante 3 años no supe nada más de ella. Continué trabajando como reportero, pero al mismo tiempo empecé a prepararme para cualquier revelación futura. Estudié estrategias de comunicación. Investigué cómo las sociedades del pasado habían afrontado verdades que cambiaban por completo su visión del mundo y formé una red de contactos entre científicos y funcionarios que podrían ser receptivos a información extraordinaria. En 1990, por fin, llegaron noticias desde la sierra. Temía que algo terrible le hubiera ocurrido a Sebastián en su refugio aislado, pero cuando regresé a visitarlo lo encontré con vida, aunque visiblemente marcado por el peso de la incertidumbre sobre el destino de su hija. Me dijo que en ocasiones Luna lograba comunicarse con él a través de los sueños. Sabía que seguía viva y activa, pero también que las situaciones que enfrentaba eran cada vez más complejas. Me mostró la nueva información que había reunido en aquellos 3 años. La presencia de visitantes en torno a su propiedad se había incrementado desde la partida de Luna, como si diversos grupos rastrearan pistas sobre su paradero. Todos la querían, explicó. Ambas facciones comprendían que los híbridos como ella representaban algo crucial para el futuro vínculo entre las 2 especies, pero diferían radicalmente en el papel que debía desempeñar cada uno. Le pregunté si ella le había insinuado que podría regresar. Me respondió que no, al menos no hasta que la crisis se resolviera de una forma u otra. Aún así, aseguraba que el desenlace estaba próximo, estuviéramos preparados o no. Aquella noche ocurrió algo que confirmó sus palabras sobre una catástrofe inminente. Nos despertó un sonido completamente distinto a cualquier otro que hubiera escuchado antes. Ya no era el zumbido grave de las naves conocidas, sino un estruendo tenso y disonante. Al salir, el cielo estaba cubierto de luces en movimiento. Decenas de objetos, al menos de 3 tipos distintos por su forma y desplazamiento,
Participaban en lo que solo podía describirse como una batalla sobre la cordillera. Sebastián observaba en silencio mientras rayos de energía cruzaban el aire entre las naves. Con voz apenas audible dijo que aquello ya había comenzado. Lo que fuera que estuvieran negociando había fracasado. El enfrentamiento se prolongó durante casi 2 horas. Cuando terminó, cerca de la mitad de los objetos habían desaparecido por completo, mientras que los restantes se alejaban sin control, dejando tras de sí estelas de chispas y trayectorias irregulares. Uno de ellos se precipitó contra las montañas lejanas, provocando una explosión tan intensa que iluminó todo el horizonte oriental. Dije que debíamos acudir al lugar del impacto, pero Sebastián negó con firmeza. Era demasiado peligroso. Otros grupos acudirían para investigar. Sin embargo, aquello confirmaba que Luna no se equivocaba. El tiempo de mantenerlo todo oculto estaba llegando a su fin, de una manera u otra. En los días posteriores comenzaron a aparecer reportes de conflictos similares en distintas partes del mundo. Los grandes medios los minimizaron, atribuyéndolos a maniobras militares o fenómenos naturales. Pero quienes sabían interpretar las señales comprendieron que había comenzado una guerra entre distintas facciones de visitantes no humanos. En 1991, uno de los años que se convertiría en los más convulsos de la historia reciente, finalmente volví a tener noticias de Luna. Esta vez no fue por carta, sino mediante una llamada a mi oficina en Hermosillo. Dijo que necesitaba mi ayuda. Su voz sonaba más apagada, más cansada de lo que recordaba. La situación había llegado a un punto crítico. Las facciones hostiles habían ganado varios enfrentamientos importantes y estaban comenzando a ejecutar planes que podían resultar catastróficos para la humanidad. Le pregunté dónde se encontraba. Me dijo que era mejor que no lo supiera con exactitud. Estaba trabajando junto a otros híbridos y algunos aliados no humanos para frenar los peores desenlaces. Ahora era necesario empezar a preparar a la humanidad para la revelación, pero de forma gradual para evitar el pánico. Le pregunté cómo podía ayudar. Me dijo que empezáramos a publicar la historia. No toda, todavía no, pero que comenzáramos a presentar a la gente la posibilidad de que no estamos solos. Que usáramos nuestra plataforma como periodistas para sembrar ideas y abrir la mente de los lectores a esas posibilidades. Eso no pondría en peligro inmediato a Sebastián ni a mí. Ella respondió que ya todos estábamos en riesgo. Que todo el planeta lo estaba. La única esperanza era preparar a la humanidad con la suficiente antelación para presentar un frente unido cuando llegara el momento. Luego me dio indicaciones precisas sobre cómo comenzar a revelar la verdad. Empezar con relatos históricos de hechos inexplicables. Entrevistar a ancianos indígenas que conservaran tradiciones sobre visitantes del cielo. Reunir historias semejantes de distintas culturas para detectar patrones. Introducir poco a poco la posibilidad de que esos relatos estuvieran basados en hechos reales. Antes de colgar, añadió que alguien de confianza debía analizar el artefacto que me había entregado. Dijo que podía aportar pruebas técnicas de un valor incalculable cuando llegara el momento de la divulgación total. Siguiendo sus indicaciones, inicié una serie de artículos cuidadosamente medidos que introdujeron de forma progresiva la idea del contacto no humano. Entrevisté a don Aurelio y a otros ancianos documentando sus relatos sobre visitantes celestiales. Investigué registros históricos de fenómenos aéreos inexplicables a lo largo de la historia de México. Escribí sobre obras de arte y estructuras antiguas que parecían representar figuras no humanas. La reacción del público fue variada. Algunos lectores se mostraron fascinados, otros indiferentes, pero poco a poco comencé a notar que los artículos estaban logrando su propósito. La gente empezaba a considerar posibilidades que antes habría descartado sin pensarlo. Mientras tanto, los acontecimientos mundiales parecían avanzar hacia una especie de punto culminante. La Guerra del Golfo mostró al público nuevas formas de tecnología militar que difuminaban la frontera entre las armas convencionales y la ciencia ficción. La caída de la Unión Soviética reconfiguró las estructuras de poder global. La inestabilidad económica y las preocupaciones ambientales alimentaron una ansiedad colectiva sobre el futuro.
En ese contexto, la idea de que la humanidad pudiera enfrentarse pronto a un contacto con inteligencia no humana ya no parecía tan inverosímil como en épocas de mayor estabilidad. En 1992 recibí la comunicación que tanto había esperado y temido. Luna volvió a llamar, pero esta vez su mensaje fue breve y urgente. Dijo que había llegado la hora. Era momento de la revelación completa. Todo lo que pudiera divulgarse con seguridad debía salir a la luz. Las facciones hostiles planeaban algo de gran magnitud y la humanidad necesitaba ser advertida. Me aseguró que enviaría documentación adicional que confirmaría todo lo que había vivido. Le pregunté de qué se trataba ese plan. Me explicó que intentaban tomar control de las instituciones humanas fundamentales mediante la sustitución de líderes por individuos bajo su influencia. Si lo conseguían, la humanidad perdería cualquier posibilidad de conservar su independencia. Le pregunté cuándo ocurriría. Me respondió que pronto, tal vez en meses, tal vez en semanas. Ellos hacían todo lo posible por impedirlo, pero ahora era necesaria la conciencia pública. Personas capaces de reconocer las señales, de detectar infiltraciones, de no aceptar sin cuestionar las versiones oficiales cuando las cosas no encajaran. Le pregunté si volvería a verla. Hubo un largo silencio antes de responder. Dijo que eso esperaba, pero que no podía prometer nada. El trabajo que realizaba en ese momento era extraordinariamente peligroso. Si algo me pasa, prométeme que continuarás contando esta historia. Le di mi palabra. Me pidió que cuidara de su padre. Que ya era mayor y que se había sacrificado demasiado por esta causa. Que le hiciera saber que su trabajo sí había valido la pena. Esa fue la última vez que hablé directamente con Luna, aunque después recibí mensajes que intuía provenían de ella por medio de intermediarios. Fiel a su promesa, empezaron a llegarme paquetes con documentación adicional. Fotografías mucho más claras que cualquiera de las que Sebastián había logrado obtener con su equipo antiguo. Análisis técnicos de artefactos similares al que Luna me había entregado. Testimonios de testigos de distintas partes del mundo cuyas experiencias reflejaban lo que yo había vivido en la sierra. Lo más convincente fueron los relatos detallados del conflicto en curso entre las distintas facciones de visitantes y las pruebas de que algunos de esos grupos estaban tratando de infiltrarse en instituciones humanas, agencias gubernamentales, mandos militares y grandes corporaciones. En muchos casos quedaban señales claras de decisiones que favorecían intereses ajenos a la humanidad. Con esa evidencia comencé a construir el relato más completo posible de todo lo que había aprendido, pero también me enfrenté a una decisión crucial. ¿Cuánto debía revelar y con qué velocidad? Luna me había advertido que la humanidad debía prepararse, pero también insistió en que el pánico podía ser más peligroso que la ignorancia. Demasiada información liberada de golpe podía provocar un colapso social, volviendo a las personas aún más vulnerables ante fuerzas hostiles. Pero revelar demasiado poco o avanzar con demasiada lentitud podía dejar a la gente indefensa frente al engaño y la manipulación. Finalmente tomé una decisión. Contaría la historia completa de mis experiencias con Sebastián y Luna, pero la presentaría de forma que los lectores pudieran sacar sus propias conclusiones. Al mostrarla como un relato extraordinario y no como una verdad impuesta, esperaba llegar a quienes estuvieran preparados para comprenderla, sin provocar una disrupción social inmediata. La historia se publicó por entregas a lo largo de 1993. Generó polémica, incredulidad y debate, pero también llegó justo a las personas que necesitaban leerla. Científicos que llevaban años investigando fenómenos similares comenzaron a contactarme con pruebas propias. Funcionarios del gobierno, frustrados por las políticas oficiales de negación, empezaron a compartir datos a través de canales discretos. Y lo más importante, ciudadanos comunes que habían vivido experiencias extrañas empezaron a comprender que no estaban solos. Pero incluso cuando el relato quedó publicado, yo sabía que la historia estaba lejos de terminar. Las advertencias de Luna sobre grandes cambios comenzaban a cumplirse. Sucesos extraños se repetían en distintos puntos del mundo con una frecuencia cada vez mayor. Los patrones climáticos cambiaban de formas que parecían ir más allá de cualquier explicación natural. El comportamiento de los animales se volvía impredecible.
Los informes de fenómenos aéreos inusuales dejaron de ser eventos aislados. En 1994 volví a visitar a Sebastián con la sensación de que quizás sería la última vez. Aquella tarde, sentados en su jardín mientras el sol descendía sobre la sierra, me compartió sus reflexiones finales. Dijo que durante mucho tiempo creyó que su papel había sido el de un simple observador, alguien destinado a documentar el contacto entre especies para generaciones futuras. Pero ahora comprendía que la documentación nunca había sido el verdadero propósito. Cuando le pregunté cuál era ese propósito, me respondió que era crear puentes. Luna era un puente genético entre mundos, pero nuestra historia era un puente cultural. Una forma de ayudar a las personas a ampliar su comprensión de lo posible y a prepararse mentalmente para realidades que de otro modo resultarían demasiado abrumadoras. Antes de despedirnos, me entregó un último cuaderno con sus observaciones y conclusiones más recientes. Me dijo que pasara lo que pasara, la humanidad necesitaría guías para navegar una realidad en la que ya no estaría sola en el universo. Que necesitaría ejemplos de cómo tender puentes, cómo superar diferencias y cómo transformar el miedo en cooperación. Le pregunté si creía que la humanidad lograría gestionar ese despertar. Con sinceridad me respondió que algunos sí y otros no, pero que tenía fe en que suficientes personas estarían a la altura del desafío. Y añadió que Luna no habría sacrificado tanto si no creyera en el potencial de la humanidad. Esa noche tuvimos la última visita. Un solo objeto que emitía la luz dorada familiar de la gente de su madre descendió lentamente hasta quedar suspendido sobre el claro detrás de la casa. Ningún ser emergió de él, pero tanto Sebastián como yo sentimos una comunicación silenciosa, un reconocimiento profundo y una despedida cargada de gratitud. Cuando el objeto se alejó, Sebastián me miró con lágrimas en los ojos y dijo que aquello había sido una despedida. Que su trabajo allí había terminado y que ahora le correspondía a otros continuar. Sebastián murió en paz mientras dormía 3 meses después. Lo encontré durante una visita programada, recostado en su cama con una expresión serena en el rostro. En su mesita de noche había una nota dirigida a mí. Me agradecía por haber ayudado a contar su historia y me pedía que no dejara morir la verdad, pasara lo que pasara. También me decía que mirara siempre la luna en el cielo, que ella me guiaría cuando lo necesitara. Lo enterré en el pequeño cementerio de Bacanora con la bendición de don Aurelio y de otros ancianos que habían llegado a respetar al extraño ermitaño de la sierra. Su lápida llevaba solo una inscripción sencilla. Sebastián Morales quedó registrado para mí como un verdadero constructor de puentes. En los años que siguieron, continué escribiendo sobre fenómenos que escapaban a toda explicación convencional y ampliando, poco a poco, la comprensión humana sobre nuestro lugar en el universo. El mundo cambió con rapidez durante la década de 1990 y con la llegada del nuevo milenio, con avances tecnológicos que parecían preparar a la humanidad para un eventual encuentro con otras inteligencias. Nunca volví a tener noticias directas de Luna, pero muchas veces me pregunté si ella estaría detrás de algunos de los cambios graduales en la mentalidad pública hacia la vida extraterrestre. El descubrimiento de exoplanetas, los avances en exploración espacial y la creciente aceptación de la posibilidad de no estar solos parecían seguir, de algún modo, la estrategia de preparación que ella había delineado años atrás. En 2001, después de los trágicos acontecimientos de septiembre, comprendí que las advertencias de Luna sobre infiltraciones hostiles tal vez habían sido más acertadas de lo que imaginé. De pronto el mundo se volvió más oscuro, más dividido y menos capaz de sostener la unidad que sería necesaria para enfrentar un contacto con inteligencias no humanas. Aún así, incluso en esos años difíciles, continué recibiendo señales de que el proceso seguía en marcha. Objetos extraños cruzando el cielo con movimientos que yo reconocía de mis vivencias en la sierra. Sueños cargados de información imposible de obtener por medios normales. Y en raras ocasiones, apenas un destello, la silueta de una joven de cabello rubio muy claro y ojos intensamente azules entre la multitud de distintas ciudades. Siempre desvaneciéndose antes de que pudiera estar seguro de lo que había visto. Ahora, en el año 2025, casi 4 décadas después de mi primer encuentro con Sebastián y Luna, me encuentro convertido en un anciano que carga una historia que hoy resulta más vigente que nunca. El mundo avanza a una velocidad vertiginosa.
La tecnología progresa de maneras que habrían parecido milagros cuando yo era joven, y la humanidad enfrenta desafíos que solo pueden resolverse mediante una cooperación a gran escala. No sé si Luna sigue con vida, trabajando en algún punto oculto del planeta para tender lazos entre especies. No sé si la gente de su madre llegará a establecer un contacto abierto o si las facciones hostiles de las que tanto nos advirtió fueron derrotadas o encontraron otras formas de intervenir en los asuntos humanos. Lo que sí sé es que lo que vivimos en la Sierra de Sonora representa algo profundamente significativo. Demuestra que el contacto entre especies inteligentes es posible, que las diferencias pueden superarse y que incluso frente a desafíos imposibles, las decisiones de unos cuantos pueden influir en el destino de mundos enteros. La niña nacida de un visitante de las estrellas se convirtió en un punto de unión entre dos realidades, tal como su madre lo había soñado. Con su valentía, su lucidez y su compromiso por proteger a su gente, demostró que el futuro no tiene por qué definirse por el enfrentamiento entre distintas formas de inteligencia. A veces, cuando observo el cielo en las noches despejadas del desierto, creo distinguir mensajes ocultos en la danza de las estrellas y los planetas. Me gusta pensar que la luna sigue ahí fuera, en algún lugar, preparando a la humanidad para el día en que nos integremos oficialmente a la gran comunidad de vida inteligente del universo. Y cuando ese día llegue, como estoy convencido de que sucederá, espero que la gente recuerde la historia del viejo ermitaño que halló el amor en un visitante de las estrellas. Y de la hija que decidió dedicar su existencia a asegurar que cuando los mundos se encontraran, lo hicieran en paz. Porque la verdad, como Luna me dijo hace tantos años, es más extraña de lo que imaginamos, pero también es mucho más maravillosa de lo que alguna vez nos atrevimos a esperar. Y en esa verdad descansa nuestro futuro entre las estrellas.